gestación subrogada o gestación por sustitución, que es un método de reproducción asistida en el que además de los futuros padres participa una mujer que gesta el embrión. No es, por lo tanto, un alquiler del cuerpo de la mujer, sino una donación de su capacidad de gestación. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Pedro Fuentes, vicepresidente de la asociación SNH. Son nuestros hijos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, a modo de introducción, antes de empezar a entrar en materia, sí nos gustaría conocer un poquito, Pedro, la experiencia personal, porque creo que tienes un hijo procedente de este método. Nacido por gestación subrogada, cumplió 4 años ahora en agosto. Y bueno, conocimos hace años en la boda de unos amigos, conocimos a una pareja que tenían unas niñas. Nos habían sentado en una mesa, otra con otra, habían partido todas las parejas, todos estábamos revueltos, ¿no? Yo vi que las niñas eran iguales. Bueno, eran Manuel y Marcos, unos viejos amigos, y sus niñas habían nacido por gestación subrogada. Fue la primera vez que eso lo ves que existe, que es real, que no es una entelequia, que es una utopía. Yo había descartado ya tener hijos, y de hecho, aunque las vi en ese momento, tampoco lo... Pero bueno, un tiempo después, mi pareja me lo propuso, y automáticamente dije que sí, no tuve que pensarlo. Yo creía que lo tendría que pensar porque había descartado, pero no. Nos pusimos en movimiento, nos pusimos a movernos, entonces estaba todo muchísimo más verde, más sin trillar de lo que está ahora. Apenas había información y las informaciones eran todas de cierta manera, pero contactamos se dieron una serie de circunstancias y contactamos con una agencia en California que nos puso en contacto con una mujer, la mujer que gestó a nuestro hijo. Es una maravilla de personas. Solo conocerla a ella, el tener el hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no hubiera querido jamás hubiera querido haberme perdido conocer a una mujer como nuestra gestante. Y bueno, pues empezamos toda la aventura en el 2009. La concepción de Alonso fue el día de la concepción. Qué casualidad. Y el 24 de agosto nacía. Yo estuve con él en el nacimiento, le puse la pinza del cordón, la única pinza que se me ha caído en la vida. Soy ginecólogo, he hecho partos y nunca se me ha caído una pinza, la de él se me cayó. Curioso. Sí, la mano no estaba muy fina, el corazón no estaba muy sereno. Y desde entonces... ¿Y cuando llegasteis a España tuvisteis algún problema con la afiliación? Porque bueno, sabemos que en España la afiliación viene determinada por el parto. No sé si os pusieron alguna pega, porque para venir a estamos España, hablando del año 2000. Hablamos del 2010. El niño nace en agosto y nosotros venimos, estamos allí casi un mes para hacer la primera revisión pediátrica allí y todo eso, y venimos en septiembre. Entonces, Alonso viene a España como estadounidense, hijo de españoles. Era un contrasentido, pero entonces estaba así. Habíamos presentado toda la documentación en el consulado correspondiente, el consulado de Los Ángeles, y no se había procedido a la inscripción del niño. Vinimos como tal en espera de que el consulado emitiera una resolución. En ese tiempo se empezó a gestar lo que ahora es la asociación Son Nuestros Hijos, y empezamos a contactar con la Dirección General de los Registros y el Notariado. Porque corrígeme si me equivoco, pero creo que fue precisamente en el año 2010 cuando se abrió la puerta para poder inscribir los niños nacidos de esta forma. El 5 de octubre se aprueba la instrucción, se publica el día 6 y entró en vigor el 7 de octubre del 2010. En teoría a nosotros nos tendría que haber servido, pero no nos sirvió porque 20 minutos antes de las 0 horas del día 7, el cónsul nos denegó la inscripción. Entonces tuvimos que recurrir y hacer y tal. Pero bueno, a partir de la entrada en vigor, costó porque no tenían bien afinado el sistema de cómo hacerlo. Tuvimos varias reuniones con la entonces directora general de los registros, doña María Ángela Alcalá, que tuvo un trato con nosotros espléndido siempre, eso lo quiero recalcar, y al final se dictaron las instrucciones internas precisas y se organizó el proceso administrativo para que estos niños tuvieran acceso al registro civil. Y Alonso, un año después, ya estaba inscrito y era español con todas las de la ley. Nos llevó un año. Y desde entonces han seguido inscribiendo los niños, menos unos meses este año. Porque este año, además, en julio creo que fue, ¿no?,
¿Se han aumentado las facilidades para la inscripción o se han quitado trabas? En febrero sale una sentencia del Tribunal Supremo que anula la inscripción de unos gemelos, que es lo que la asociación llamamos caso cero, que eran los únicos niños que estaban inscritos por el registro civil, no por vía de la instrucción del 2010, Ajá. sino por una resolución que es diferente del 2009. Son los únicos que hasta ahora están inscritos así. Esa inscripción la había recurrido Justicia. Justicia se demandaba a sí misma, era un poco esquizofrénico, habían ido de juicio en juicio, había llegado al Supremo y el Supremo había dado orden de anular esa inscripción. O sea, esos niños que ya tienen sus añitos, se les quitaba la nacionalidad española, se les quitaban los padres que habían tenido siempre, se pedía que tuvieran otros padres y que uno adoptase a su propio hijo. La sentencia no tenía muchos pies ni cabeza, pero los cónsules ante la sentencia pidieron instrucción a la Dirección General, si seguían inscribiendo o no. La Dirección General entró en mutis, no decía nada, y se dejaron de inscribir niños, y ahí es cuando nuestra asociación contacta con el Ministerio de Justicia. Contactamos con el ministro Gallardón, logramos hablar con el subsecretario de Justicia, don Juan Bravo, que también tuvo con nosotros un trato estupendo. Y en esas intermedias, cuando estamos hablando con ellos y planteando que la sentencia no tiene la enjundia, aunque sea el Supremo, no tiene la enjundia porque no valora el interés superior del menor, se produce la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo obliga a Francia a inscribir a 3 niñas que ya tienen 12 años. O sea, había ido pasando lo mismo y habían llegado al Supremo y habían acabado en el de Estrasburgo. Y obligaba a Francia a inscribir a esas niñas precisamente por el interés del menor. El artículo 8 y el respeto a la intimidad familiar, pero de los niños, no de los padres, sino de los niños. Entonces, claro, entre las presiones que nosotros hacíamos, la sentencia del Supremo, que era como era, y una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que obliga a inscribir, Justicia hizo 2 cosas. Una, mandar una circular a todos los consulados diciendo que la instrucción de 2010 seguía vigente, y a partir de ahí se reanudaron las inscripciones. Solo quedan 3 niños que en esa intermedia se le había anulado, y entonces, como tienes que presentar el recurso, están todavía en la vía administrativa, pero a partir de ahí se reanudaron. Y luego, lo que está en proyecto y que se aprobará con la reforma de la nueva ley del registro civil, que entrará en vigor el año que viene, es una modificación en esa ley para que lo que era instrucción y está regulando el acceso de estos niños al registro civil pase a formar parte del cuerpo legal y darle a la instrucción la solidez de una ley. O sea que poquito a poco se van dando, por lo menos en ese sentido, algunos pasos lentos, pero algunos pasos. Caminando. Nos has comentado ya nos has hablado un poquito de la asociación Son Nuestros Hijos. Coméntanos qué es la asociación Son Nuestros Hijos, cuándo se creó, por qué y qué es lo que hacéis. Bueno, el germen es un grupo de familias. Cuando empezábamos éramos 8 o 10. Bueno, cuando empezaron realmente eran 4. Y ahí poco a poco, a base de, ya os digo, conocía a esta pareja y tenían estos niños, pues nos lo propusieron, éramos como 10, y era un foro de ayuda mutua. Nos contábamos cómo te iba, cómo no te iba, los miedos, dónde conseguir los seguros, porque claro, a las gestantes hay que conseguirles seguros. Estados Unidos la medicina es carísima y todos los seguros son privados, no existe nada parecido ni remotamente a la sanidad pública que tenemos aquí. Pues todo eso, todos los miedos, las ilusiones, la beta espera. La beta espera es un horror. Todo eso lo compartíamos ahí. A medida que se hizo necesario que los niños empezaron a nacer, porque estábamos ahí y empiezan a nacer, somos conscientes de que o peleamos nosotros su inscripción en el registro o nadie lo va a hacer por nosotros, nadie nos lo va a brindar. Y es cuando empezamos a salir a los medios. Aparecemos en televisión, en distintos programas, empezamos a conceder entrevistas, a radio, a prensa escrita, se nos fotografía en nuestras casas con nuestra familia, y a partir de ahí la gente se empieza a dirigir a nosotros. O sea, nosotros eso lo hacemos no tanto por crear, sino por sacar adelante a nuestros hijos, pero la gente ve que los niños existen, que son reales, que nos estamos moviendo y que además en poco tiempo, con esas presiones de salir, que fue como un año, el grupo se formaba en el 2009, la instrucción salió en el 2010, en el 2011 se están inscribiendo los niños, se habían conseguido cosas. Y entonces sigue siendo un foro de ayuda mutua, pero en un momento determinado nos planteamos que como organización podemos tener más fuerza de cara a ser un interlocutor válido con la administración, porque hasta ahora era más voluntarioso que otra cosa. Y es cuando nos constituimos como tal, hacemos unos estatutos, hace un presidente, cuando nos constituimos como tal. ¿Qué hacemos?
pues la parte de ayuda mutua la seguimos manteniendo igual. Sigue habiendo un foro donde la gente cuenta sueños, alegrías, miedos, cómo me va, cómo no me va, pregunta. Es también una de las cosas más importantes, que no se sientan solos en este proceso. Saber que tiene otro. Es espectacular cuando nace un nuevo niño y cuelga a la familia la foto y es un río de felicidades, de enhorabuenas, de la ilusión con la que todo la vive. Y al revés cuando se pierde uno, porque claro, la medicina reproductiva es igual que la gestación subrogada, tiene las mismas tasas de parto pretérmino, de pérdida reproductiva, de todo, es igual que otra medicina reproductiva. Pues esa parte la tiene. Luego tiene la parte de comunicar con los medios, de transmitir nuestro mensaje, la dignidad del lenguaje, que peleamos mucho. De hecho, hemos logrado que algún periódico importante de este país cambie la línea editorial de cara a titulares, por ejemplo. No todos, pero bueno. Como comentábamos en la introducción, no estamos alquilando nada realmente. No. O sea, esa frase de madre de alquiler, útero de alquiler, es que rechina mucho. No, es que además el concepto, mi hijo no tiene una madre, tiene dos padres y tiene una gestante y una donante de óvulos, porque además no son la misma persona. Y su donante es donante porque era lo único que quería hacer. De hecho, bueno, esto ya son intimidades, pero cuando nosotros la conocimos, a la mujer, a nuestra gestante, ella había terminado un poco tiempo antes una relación con una pareja, porque él quería tener hijos y ella no. Ella tenía 2 hijas y no quería más. Otra cosa es que sí le hacía ilusión, por una serie de motivos personales, poder ayudar a alguien a tener hijos, pero ella no quería hijos propios. Entonces, nunca se ha sentido madre. Lleva por la calle, le daban la enhorabuena, eso nos lo contaba. Decía, gracias, pero no es para mí, es para 2 chicos. Decía maravillosos. Pero eso es que ella no es neutral. En cualquier caso, bueno, sabéis que hay polémica, hay voces críticas con la gestación subrogada. Las voces críticas normalmente hablan de la mercantilización del cuerpo de la mujer. ¿Qué opinión tienes en cuanto a eso? Yo creo que la mujer tiene que ser autónoma, tiene que dar el consentimiento informado, y es cierto que puede haber desviaciones, como puede haber desviaciones en cualquier tipo de medicina, sea o no reproductiva, como puede haber desviaciones en el trasplante renal. Por eso en España somos pioneros, porque tenemos una ley clara. En algún sitio por ahí puede haber desviaciones. Si se regulan las cosas y se hacen limpias, no. Mercantilización, no. Yo creo que una mujer que accede a donar sus capacidades, la capacidad gestacional del útero, porque no es una donación de útero, la donación de útero será para el trasplante que está empezando. Claro. Aquí lo que se dona es la capacidad de gestar del útero. Esta es una mujer que tiene una experiencia vital detrás y que sabe muy bien lo que hace. Esa es mi experiencia, ya os digo las referencias de mi gestante. No hay una mercantilización. Oposición, sí, pero ten en cuenta, ya se han cumplido 50 años de la píldora. Se cumplió en el 2010, si no recuerdo mal, 50 años. Nosotros la oposición viene fundamentalmente de 2 vías. La religión más radical, los grupos religiosos más radicales, y el feminismo más radical. Bueno, pues la píldora, la religión sigue considerando que debe estar prohibida, y en el feminismo sigue habiendo 2 corrientes que no se ponen de acuerdo. Unas consideran que fue básica para la liberación de la mujer porque tomó el control de su reproducción, y es ella, y otros consideran que la píldora es un nuevo hallazgo del patriarcado para convertir a la mujer en un objeto sexual sin necesidad de asumir consecuencias reproductivas. Y esas 2 corrientes del feminismo existen. Entonces, doy por sentado que con respecto a la subrogación seguirán. De hecho, me encanta porque has hecho alusión al problema que hay de que no haya precisamente una legislación que autorice, primero que autorice esto y luego que la regule. De hecho, aprovechamos también porque tenemos al teléfono a Aurora González, secretaria de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, que es la asociación que está peleando y luchando por llevar a cabo una iniciativa legislativa popular. Muy buenas tardes, Aurora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, pues hablábamos de por qué esta iniciativa legislativa, qué es y en qué consiste. Bueno, nosotros, la asociación nuestra surge a raíz de un caso que pasa en nuestro círculo más cercano. Una amiga nuestra que estaba embarazada a puntito de dar a luz, por un mal diagnóstico pierde el bebé que esperaba y además le tienen que extirpar el útero, con lo que no puede volver a ser madre. Ella buscaba algo a que agarrarse para seguir adelante y se encontró con la gestación subrogada y se encontró también con que en España no era legal. Entonces, reunidos todos y con la intención de ayudarla, nos preguntamos qué pasaba en España, que es un país tan avanzado y tan generoso,
y decidimos que había que hacer algo para cambiarlo. La manera de hacer algo para cambiarlo es llevar una ley de gestación subrogada al Congreso que garantice que todos los españoles van a poder acceder a esta técnica de reproducción asistida con las mayores garantías. Y en eso estamos. Ahora con la asociación Son Nuestros Hijos de la Mano, que los conocimos después a todos y que también entre sus fines tienen el mismo que nosotros, ¿no? Conseguir la legalización de la gestación subrogada en España. Y una vez ya metidos en este tema, sabemos que necesitamos al menos 500.000 firmas, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo esta iniciativa. ¿Es correcto? Sí, el primer paso es presentar en el Congreso una proposición de ley de gestación subrogada que ya está redactada. La asociación Son Nuestros Hijos participó también en la redacción del texto, igual que otros colectivos que pueden estar interesados en que se regule esta técnica de reproducción asistida, como son especialistas médicos y de las leyes, del derecho, perdón. Y una vez que presentemos la proposición de ley en el Congreso, se abrirá un plazo de 9 meses para recoger 500.000 firmas que avalen esta proposición de ley. También hay una cosa que me preocupa, que no sé si nuestro invitado de hoy, Pedro Fuentes... Hola, Aurora. Está de acuerdo. Aurora, ¿nos escuchas? Sí, sí. Sí, hay una cosa, decía, que me preocupa, y es que, bueno, haciendo un repaso sobre la historia de la democracia en nuestro país y un poquito este tipo de iniciativas legislativas populares que se han ido presentando a lo largo de este tiempo, hemos encontrado, bueno, que han sido 50 las que se han desarrollado en la democracia. De esas 50, solamente 9 han conseguido ser admitidas, y de esas 9, solamente una ha sido finalmente aprobada. Además, una ley, no, bajo mi punto de vista, no demasiado importante, porque hacía referencia a la morosidad en las comunidades de vecinos y que se aprobó sobre la propiedad horizontal. Después de estos antecedentes, ¿qué expectativas tenéis? Bueno, esos antecedentes los conocíamos cuando empezamos con todo esto. Buscamos mucha información de todo tipo, pero nosotros creemos que con una ley de técnicas de reproducción asistida como la que tenemos en España, que fue pionera en los países de nuestro entorno y que en su día causó también impresión en algunos colectivos, que ya va siendo hora de dar paso a la única técnica de reproducción asistida que se quedó fuera, que es la gestación subrogada. La experiencia de otros países como California, que lleva más de 30 años practicando esta técnica de reproducción asistida, nos dice que no hay nada de malo en ella si está regulada correctamente. Entonces, nosotros sabemos que en España hay muchas personas que necesitan esta técnica para ser padres y madres. Hay muchas personas que, haciendo un esfuerzo económico tremendo, se van fuera a costa de hipotecarse para el resto de sus vidas, y hay muchas personas que tienen más facilidades para irse, pero lo que no puede ser es que, viviendo en un Estado de Derecho como es España en el siglo XXI, no haya todavía una ley de gestación subrogada. Sabemos que podemos conseguirlo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestros medios para que sea así. Sé que, bueno, esta iniciativa son unas cuantas páginas. Aurora, haznos un pequeño resumen de vuestra propuesta de legislación de este tema. Bueno, nosotros, con la experiencia de las familias que ya recurrieron a la gestación subrogada, lo que tratamos de garantizar en nuestra ley fue que se tengan en cuenta los derechos de las partes que intervienen, y especialmente los de la gestante, que parece que son los que más preocupan a la sociedad, ¿no? Para que nadie pueda decir que la gestante va a gestar al hijo de otras personas por motivos económicos, nuestra ley exige que tenga una situación social y económica estable. Con lo cual, bueno, aparte de que tiene que llevar 2 años residiendo en España, lo que hará más fácil comprobar su situación, y de esta manera, pues ninguna persona que esté en dificultades económicas podrá prestarse para ser gestante. Por otra parte, bueno, hay más requisitos. Para ellas se exige que la compensación económica, acudiendo a la misma fórmula que establece la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida para la donación de gametos, se fijará por el Ministerio de Sanidad, y será una compensación acorde al esfuerzo físico y psicológico que ella tiene que realizar para compensar los gastos del embarazo, los desplazamientos, el parto y el puerperio, que al fin y al cabo viene a ser un año de dedicación en su vida, ¿no? Y bueno, luego se establece un seguro para garantizar que si hay cualquier incidencia en el embarazo o en el parto que produzca secuelas, pues que ella siempre esté cubierta y que siempre tenga la mejor asistencia sanitaria.
Esto hoy en día afortunadamente no suele pasar en los embarazos, pero es una cosa que hay que cubrir por si las moscas. Hay que preverlo todo en esta vida. Sí. Y bueno, con respecto a los padres de intención, muy poquitas exigencias, nada más que sean españoles o que lleven 2 años residiendo en España. Con respecto al bebé que van a hacer, la filiación se establecerá inmediatamente después del parto, con lo cual los padres de intención asumirán todos los deberes para con su hijo y también todos los derechos. Y bueno, el contrato hay que hacerlo ante notario. En él se establece lo que va a ser la compensación, qué técnicas de reproducción humana asistida se van a utilizar, cuál va a ser el equipo médico que va a llevar el control de todo el procedimiento, y se establece también la creación de un registro nacional de gestación subrogada donde se van a registrar las mujeres que quieran ser gestantes y también los contratos de gestación subrogada para que esté todo bajo control y no se dé ningún tipo de incidencia. O sea, yo creo que lo tenéis todo bastante atado y bien atado. ¿Para cuándo crees que podréis empezar a recoger firmas en este sentido? Bueno, nos gustaría que fuera lo antes posible porque hay mucha gente que está esperando a que esto sea ya una realidad, pero nosotros queremos hacerlo bien, queremos llegar a las 500.000 firmas y entonces lo que necesitamos ahora es más gente que se sume a este proyecto y tener la garantía de que vamos a ser suficientes recogiendo esas firmas para que en los 9 meses lleguemos a las 500.000 y si puede ser pasemos mucho para dar un ejemplo a los españoles. Y en este sentido creo que este próximo sábado, corrígeme si me equivoco, Aurora, tenéis un acto en Córdoba. Sí. El sábado hay una jornada sobre gestación subrogada en Córdoba que, aparte de la Asociación por la Gestación Subrogada, pues participa también un psicólogo para explicar de qué manera afecta una gestación subrogada a los padres de intención y a la gestante. Y bueno, en nuestro nombre acudirá una chica de Granada que necesita la gestación subrogada para ser madre y que está con nosotros casi desde el principio. Pues muchísimas gracias, Aurora González, por dedicarnos este ratito hoy aquí en el programa y por hablarnos de esta iniciativa popular, muy interesante, por cierto. Y nada, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y nos iréis contando. Bueno, yo espero que os pongáis en contacto con nosotros cuando empecéis a recoger firmas, que os podamos echar una mano en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Hasta luego, Aurora. Hasta luego, gracias. Pues ahí estamos, esta iniciativa legislativa popular. Pedro, ¿por qué crees tú que todavía tenemos que estar tratando estos temas? ¿Por qué todavía no se ha regulado como debiera en nuestro país? Cuando hablábamos precisamente de eso, que España precisamente en cuanto a las leyes de reproducción asistida es uno de los más avanzados, menos en este campo. La gestación por sustitución, que es el nombre con que está recogida en la ley de reproducción, ha estado 2 veces en la mesa. Una fue en el 98 y otra en el 2006. En el 2006 estuvo casi a punto de llegar a discutirse, no digo ya pero el planteamiento fue, tiene muchos flecos, evidentemente, tienes que hacer una ley buena, va a ser muy complicado, vamos a dejarlo como está. Y se dejó como estaba en el 98, así. Eso es lo que nos han contado de las... O sea, por miedo a que se les compliquen las cosas. Claro, eso evidentemente es una técnica que tiene muchos flecos, pero que son unos flecos muy medidos. Yo no planteo que haya un mejor modelo, no digo que el modelo americano, el canadiense, el inglés, el israelí, el griego, o sea, no, planteo que la medicina reproductiva, bueno, la medicina en general, pero medicina reproductiva, que es de lo que estamos hablando, tiene que tener unas líneas éticas, unas líneas legales y unas líneas asistenciales. Y de ese conjunto sale la buena praxis. Eso mismo ocurre, te lo decía, con los trasplantes, tiene lo mismo, tiene la técnica del trasplante, la ética en los donantes, sean de vivos, no sean de vivos, sean de cadáver, tal, y la ley que regula cómo se hace todo eso. Pues esto es lo mismo. Entonces, eso muchos países lo han ido ya trabajando. La regulación canadiense es muy buena, pero lo último es de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que es una guía de buena práctica del 2013 y que contempla todo esto que se ha dicho desde el punto de vista de la buena praxis médica. Entonces, efectivamente hay muchos flecos, pero son flecos que en muchos sitios ya están muy trillados, muy trabajados y que lo que hay es que integrarlos. Y muchos flecos que, por lo que he tenido la ocasión de leer esta iniciativa popular, parece que están atados y bien atados.
O sea, yo creo que están atados y bien atados. Flecos ya. Claro, no, tienen muchos flecos cuando lo empiezas a contar. Cuando a la gente le presentas la guía americana, por ejemplo, no os digo ya la propuesta que ellos llevan y en la que hemos colaborado, le presenta la guía americana y dice, es que esto está resuelto, claro. Es que hay sitios donde la gestación por sustitución lleva 10, 20, 30 años. Entonces, lo han rodado. No podemos ser pioneros en Europa dando una ley sobre esto, pero no somos pioneros en el mundo ni vamos a hacer nada absolutamente revolucionario porque casi todo está hecho ya. ¿Quedará ajustar justo a la idiosincrasia española ciertos temas? Pues sí. Vale. En California, por ejemplo, la afiliación la determina un juez. Aquí no hace falta la afiliación de un juez para la donación de gametos o la donación de embriones. La afiliación queda determinada por una ley que dice quién es el padre. O sea, la ley de reproducción reconoce los contratos, lo especifica así, el contrato de donación de gametos o el contrato de donación de embriones, lo reconoce el contrato y reconoce la afiliación derivada de ese contrato y no reconoce el contrato de gestación por sustitución y no reconoce, por tanto, la afiliación derivada de eso. Es lo que hay que modificar esencialmente. A partir de ahí habrá que trabajar pues la seguridad social, cómo van a quedar o no van a quedar las bajas por el embarazo, las bajas por maternidad, que entiendo que corresponden a los padres, pero la gestante ha parido, tiene su cuarentena, tiene su puerperio, todo eso habrá que irlo afinando con las autoridades. Y ese tipo de cosas sí, pero el concepto de que eso tiene que quedar afinado y que eso hay que hacerlo respetando la autonomía, los principios de la ética, la beneficencia, la autonomía, la no maleficencia y la justicia con respecto a la gestante, eso está clarísimo. Tan fácil y tan complicado. Tan fácil y tan complicado. Vamos a coger un poquito de aire, vamos con un poquito de música y continuamos con este tema. We wonen in een rijtjeshuis, we hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die twee. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Die als een boet op allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijkt Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de was, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Hij heeft twee vaders, twee echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft twee vaders, twee echte vaders. Die als een boot op allebei mijn moeder kunnen zijn. Soms word ik wel gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft twee vaders, twee echte vaders. Die als een boot op allebei. Die als een boot op allebei mijn moeder kunnen zijn. Continuamos hablando de este tema apasionante que es la gestación por sustitución o gestación subrogada. Continuamos con nuestro invitado de hoy. Estábamos hablando así un poquito, bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia.
¿dónde nos aconsejarías o qué consejo darías a aquellas personas que estén planteándose en estos momentos ser padres a través de este método? ¿Qué país primero? Porque sé que hay mucha diferencia entre distintos países en cuanto a precio, que también muchas veces es un factor muy limitante, pero también en cuanto a garantías, entiendo. El dinero es un factor limitante de primera magnitud, y de hecho lo que antes contaba Aurora, que ellos se ponen en marcha, es porque esa persona llegada a ellos pierde a la niña, no tiene útero, la solución para ella tener un hijo es la gestación subrogada, pero no tiene dinero para irse fuera a cualquier lado. Entonces lo empiezan a poner aquí. Entonces el dinero es un factor limitante. Ahora mismo lo más caro es Estados Unidos. La diferencia entre los estados no son muy grandes, aunque las hay. Posiblemente el más caro sea California. Entonces, desde el punto de vista económico, sería el último a elegir. Pero la regulación legal en California es la más garantista que hay, porque allí la filiación queda establecida a través de una sentencia judicial. Un juez en California, antes del parto, ya dice quiénes son los padres. De hecho, nosotros cuando nosotros llegamos al hospital donde iban a hacer nuestro hijo, nos recibe el asistente social. Es que está todo tan rodado, te recibe el asistente social, que ya tiene la documentación, el médico ya tiene preparada la documentación también, y está todos los papeles de cara a la inscripción en el registro civil, en el Vital Record californiano del niño. Y está la documentación de quiénes son los padres, quién es la gestante, cómo ha sido, todo, la sentencia judicial, todo eso lo tienen. Entonces es todo como muy, muy claro y muy legal. Eso permite muchísima tranquilidad. Hay otros países, países del este, ahora está empezando a hablarse mucho de México, donde en México todavía no tenemos experiencia, entonces no puedo opinar cómo va a funcionar, pero en otros sitios lo que se está reconociendo, lo que se está haciendo es la inscripción del niño a nombre de uno de los padres y a nombre de la gestante. Y luego aquí en España la gestante renuncia a sus derechos y la pareja, en caso de que haya pareja, o la familia monoparental, si es monoparental, pero la pareja adoptaría al niño. Entonces, desde un punto de vista de garantías jurídicas, esa situación es inestable. Quiero decir, no es lo habitual que la gente se muera. Por suerte no es habitual que los padres mueran. Pero efectivamente no, pero puede pasar. Si el que se ha inscrito en el registro, el progenitor inscrito en el registro, el padre, fallece, el responsable legal, el tutor legal, es la gestante, que no quería ser la madre, pero que se la ha obligado a figurar aquí porque la ley está hecha como está hecha, y que, aun cuando ha renunciado, se encuentra en una situación en que ese niño no tiene una figura, porque la adopción no es tan rápida. Si la adopción fuera muy rápida, el tiempo de inseguridad sería muy pequeño y se evitaría. Pero desde que esa mujer gestante explica que yo que no soy la madre, que he sido la gestante, pero que yo no quiero los derechos de filiación de este niño, y la pareja empieza la adopción, se le concede la adopción a través del juicio, pueden pasar meses. Entonces, esa situación de inseguridad hay que valorarla también. Entonces, es cierto que en esos países económicamente sí está al alcance de más gente, tampoco al alcance de todo el mundo, sí está al alcance de más gente, pero con esa inseguridad jurídica. Porque en este sentido tenemos también al teléfono ahora mismo a José Luis Pérez, que es cofundador de Surro Baby. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar también hoy con nosotros. Buenas tardes, José. Muchas gracias. Buenas tardes, Pedro. Bueno, creo que en tu caso, José Luis, también tienes un niño por este método, por esta técnica. En una época además de tu vida, en tu caso fuiste padre soltero. Sí, correcto. Bueno, tengo un bebé que se llama Rodrigo, que tiene 15 meses y bueno, nació pues hace ya un poquito más de un año y bueno, pues me embarqué en el proceso como padre soltero. Con un montón de miedos, de dudas y sin tener mucha información. Además estamos hablando del año 2011 y bueno, me imagino que se ha hablado del tan famoso foro de autoayuda y de actualmente la asociación Son Nuestros Hijos, pero exacto. Bueno, en su momento pues no tenía prácticamente nada de información. De hecho, estábamos hablando las distintas opciones que tenemos hoy en día en cuanto a países en los que se puede acceder, las diferencias de precio
y bueno, diferencias logísticas, legales, no sé qué tienes tú que decir, ¿cuál sería también tu consejo? Sí, bueno, mi experiencia fue pasar primero por India, cosa que, bueno, pues no me convenció demasiado. En segundo lugar, exploré muy a fondo el tema de Rusia, hasta tal punto que estuve una semana antes de firmar el contrato en el país de origen, pues di un paso atrás. Y bueno, me imagino que el dinero también es una cosa muy importante para todas las personas que quieren acceder a esta técnica de reproducción asistida. Y bueno, pues tuve que respirar, tuve que parar, tuve que hablar con el banco como familia media, pues que vengo de una familia humilde. Y bueno, al final decidí hacerlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las leyes, bajo mi punto de vista, son las más garantistas. La regulación jurídico-legal es la más garantista. Y luego había una cosa que me preocupaba mucho, que era el regreso a España, ¿no? La pregunta era si mi hijo es estadounidense porque nace en territorio americano, ¿qué sucede cuando viene a España? Entonces, si no tenía en ese momento registro, pues no hay ciudadanía, y si no hay ciudadanía, pues no puedes acceder a los derechos básicos. Y bueno, pues en otro orden de cosas pensaba que qué pasaba a los 90 días de esos niños haber nacido, ¿no? Quedarían pues en el limbo legal, ¿no? Uh-huh. Y no tendrían ningún tipo de cobertura. Y me estoy ahora mismo acordando la sanitaria y la educativa. Bueno, yo creo que eso lo exploré muy a fondo y entendí que aunque el dinero pues era importante, pero para mí era una inversión de futuro, y desde luego así fue, porque al mes y medio de llegar a casa llegó nuestro libro de familia, y el libro de familia te abre las puertas a todos estos derechos básicos que tenemos como ciudadanos españoles. Porque, ¿qué costes totales viene a tener un proceso de este tipo en Estados Unidos? Bueno, por poner dos ejemplos, quizá California estaríamos hablando de unos 120.000 euros, y evidentemente no está al alcance de cualquiera. No, claro. Bueno, y en el estado de Illinois entre 75 y 80.000 euros. Pero vuelvo a recordar las palabras que he dicho. Yo creo que muchos de los que accedemos no somos famosos, e incluso somos funcionarios de la administración pública, y bueno, hemos tenido que recurrir pues a ayudas de los bancos, evidentemente, o a pedir nuestras hipotecas. Hipotecas que pagaremos durante muchos años de nuestra vida. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, pues un hijo no tiene precio, por tanto, bueno, es una segunda parte a la que yo creo que uno puede hacer frente para solventar su deseo de la paternidad, si es que así lo tienes. José Luis, Pedro, bueno, vamos ya muy deprisa porque nos quedamos sin tiempo apenas, pero quiero que me comentéis un caso polémico que surgió, seguro que lo conocéis, que surgió este verano por la pareja australiana que contactó con una tailandesa a través de una de estas agencias de subrogación de su país. La donante, la gestante, tuvo mellizos, uno de ellos con síndrome de Down, y la pareja lo rechazó y se llevó solamente a la niña, que era la sana, la que estaba sin ese problema. ¿Qué es lo que ha fallado en este caso? ¿Qué ha pasado? Todo. Claro, porque quizás noticias como estas es lo que puede ser que eso, a la sociedad le dé miedo, claro, que pueda ocurrir. Es que el concepto de gestación subrogada no puede ser eso que estaba ocurriendo en Tailandia. Tailandia se aprovechaba un vacío legal. No existe ningún tipo de regulación. Es que se manejaban como hijos extramatrimoniales, y luego los reconocía el padre. ¿Lo reconocía o no? Claro, o no, porque la ley en Tailandia, la madre es quien decide quién es el padre. La madre tiene que reconocer al padre. Entonces, pero si no, la madre es la madre y ya está, y el padre se acabó. Entonces, ahí había un vacío legal que era lo que se estaba aprovechando. ¿Qué es lo que falla? Primero, a la gestante hay que conocerla, con la gestante hay que hablar, con la gestante tiene que haber, los ingleses llaman matching, tiene que haber un emparejamiento. No voy a decir un enamoramiento, pero
tiene que haber un feeling, tiene que producirse ese feeling especial. Y ahí además es cuando se habla todo. Es cuando yo en mi caso no hice en ningún momento ninguna técnica de diagnóstico prenatal porque no iba a interrumpir el embarazo en ningún momento, hubiese ocurrido lo que hubiera. Pero si lo hubiera planteado, tendría que haberlo hablado con ella, porque ella es la que está embarazada y si hay que interrumpir o no, su autonomía hay que respetarla. Entonces, yo nunca, si yo hubiese decidido que interrumpir un embarazo, nunca podría haber estado con una gestante que se opusiese a la interrupción del embarazo. En este caso, por ejemplo, esa es una de las cosas que ha fallado. Luego, no ha habido un emparejamiento, no hay una ley. El padre es el padre no puede decir me quedo con este niño, no, es mío. Sea alto, bajo, rubio, negro, moreno, con Down o sin Down, es mío. Y lo asumo, porque es mío. Me han dado la capacidad, pero el niño es mío desde antes de nacer. Entonces, ese tipo de ley es la que tiene que quedar muy clara. Y si esa ley no está, entonces, es una gestación subrogada, se le parece, pero no lo es. ¿Y esto podría, José Luis, ocurrir aquí en España con alguna de las agencias, con las agencias que operan en nuestro país? Vamos a ver, en principio no hay agencias que operan como tal para hacer la gestación subrogada. Sí que es cierto que hay intermediarios que pueden apoyar, que pueden ayudar, que pueden hacer el seguimiento, pero la regulación jurídico-legal es la del país de origen. Yo creo que, como muy bien acaba de comentar Pedro, lo primero que falla es cómo es el cuestionario inicial de los padres, es decir, cuál es tu carta de presentación, cómo te presentas y cómo te presentas a una gestante que tiene la generosidad de llevar adelante el crecimiento de tu hijo durante 9 meses. Y curiosamente, además, ese matching del que también hablaba Pedro se tiene que hacer sí o sí, porque debemos de estar en la misma línea para gestar al niño. Quiero decir con esto que esto no es el hombre blanco de dinero que va a tal país y decide qué mujer gesta a tu hijo, sino, por ejemplo, en la legislación americana esto es una decisión bidireccional. A la gestante se le presentan varios perfiles y ella decide con quién quiere trabajar. Y una vez que esto ha sucedido, eres tú también el que tienes que dar el ok para trabajar con ella. Es decir, por tanto, estamos en un proceso en el que no se han de producir ese tipo de desviaciones. Todos tenemos muy claro desde el minuto 1 qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos, qué es lo que nuestros valores y nuestra ética tienen encima de la mesa, tanto por parte de las gestantes como por parte nuestra. José Luis, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema que va a dar para mucho, va a dar para otro programa que seguro que vamos a tratar más adelante. José Luis Pérez, cofundador de Surrobaby, muchísimas gracias por estar hoy al otro lado del teléfono. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pedro, muchas gracias también por estar hoy con nosotros, pero se nos ha echado el tiempo encima. Gracias. Volveremos a tratarlo. Cuando queráis, gracias por darnos la voz.